Ibilki, irabazi asmorik gabeko erakunde bat gara. Mendizaletasunaren bitartez eta gizarteratze asmoarekin, aisialdirako kirol eta kultur jarduerak eskaintzen ditugu pertsona talde desberdinentzako. Etorkinak, bazterketa egoeran dauden edo desgaitasuna duten pertsonentzako eta jende guztiarentzat orokorrean. Yo antes de quedarme ciega, para mí ir al monte era una libertad, era impresionante. Yo era mi vía de escape y de repente ya pues cuando me quedé ciega pues fue como que me cortaron las alas. Vine hace 2 años aquí al País Vasco, conocí esta asociación, conocí a toda esta cantidad de voluntarios y voluntarias que son maravillosos y no es una frase hecha, es que es verdad. Hay una seguridad, un saber que lo vas a pasar bien, que vas a pisar sitio nuevo, que vas a poder hacer realmente lo que te apetezca, que es, en definitiva, estar rodeada de gente. La mayoría de personas voluntarias en Ibilki son mujeres, tanto locales como inmigrantes y refugiadas en Getxo. Pertenecen a diversos colectivos de espacios interculturales, inmigrantes, personas sin hogar y algunas de ellas también tienen alguna discapacidad. Pues la naturaleza, el meterse por un río, por una montaña, encontrar un animal, eso es algo desestresante. Para mí es desestresante levantarme en la mañana y salir y meterte en el monte, en la montaña y siempre encontrar cosas nuevas. Para mí es desestresante. Antes de conocerlos no hacía monte y empecé por ellos, por Ibilki. Desde pequeña he estado en contacto con la naturaleza y la montaña, al principio con pequeñas excursiones con los padres, después con los grupos de tiempo libre y bueno, pues ahora de mayor pues simplemente es un lugar donde desconectar y llenarte de energía. Pues en mi país no hacía montaña, empecé aquí y la verdad que me encanta ir a la montaña, compartir con mujeres. Me inicié en el senderismo desde Colombia. Fuimos al Nevado del Ruiz en algunas ocasiones, un sitio que se llama Piedras Blancas y algunas otras montañas. علاش تعجبني المونطانيا بيا كنت انا خطيت تجربه مع حد كنت جاي لهون وتخطيت من عده دول منهم اليونان منهم ألبانيا وخطيت منهم كانت عندي واحد الخوف في الاول من الجبال ومن مونتينيغرو كان عندي واحد التخوف كنشك عنهم واش واعرين غير عقب داك ما حد تخطيت هذيك المرحله كامل ولحقت لهنا لاسبانيا ولحقت لاوروبا عامه. الحيل سلحيل حيت اليضار يغولدني مع الزربان نيولي. Ibilki es diferente a la mayoría de clubes de montaña. Su principal objetivo es la convivencia con todo tipo de personas, donde la montaña no es nada más que el punto de encuentro. Nos integramos con otras personas, a través de ello colaboramos también en un voluntariado. Sí, he conocido yo personas también, hacer relacionarnos y eso como inmigrante que soy yo de Nicaragua. Me sentí arropada, me sentí en familia, ya mis problemas de salud fueron cambiando, ya me sentía más viva, más alegre. Compartir con mujeres, luego cuando empecé a hacer el voluntariado, trabajar con distintas personas, con capacidades distintas, pues
Me ha encantado estar en contacto con la naturaleza, para mí es lo mejor que hay. Somos muy buenos compañeros todos nos colaboramos, todos nos ayudamos y estamos todos pendientes los unos de los otros. Yo me siento como más en familia, porque siempre pues se encuentran personas de diferentes nacionalidades, ya con una chica de Nicaragua, Honduras, o sea, ahí tenemos más afines, podemos hablar de cosas más en común. Que es importante que haya personas dispuestas a acompañar a otras personas. Entonces, bueno, pues a compartir el tiempo, a compartir experiencias, a compartir habilidades, a compartir conocimientos. Que me he dado cuenta que la montaña es para todos, para la montaña todos somos iguales y pues en cualquier momento cualquiera de nosotros puede necesitar ayuda. وخطيت يعني مع الجروب التجارب ديال المونطاني، خطيت مع نتعاونوا كجماعة مثلا، عاد تعجبني عاد كيف هواية، عاد نبغي نمارسها يوميا مثلا ولا كل نهاية أسبوع ولا المهم يعني أي شيء. وحتى ثاني شيء يعجبني فيها كتعلمك العمل الجماعي. Lo interesante, lo que más me atrae de la asociación es poder conocer diferentes culturas, que hay cabida a todo el mundo puede hablar, no hay usuarios ni voluntarios, sencillamente somos todos y cada uno aportamos lo que tenemos. ¡Lego! ¡La pinduna! Voy concentrada. Sí. Ahora. Cuidado, tienes una boca grande, ¿eh? Sí, lo es. Dime. Ya entiende Hakiche, ane por ahí tere waranete. Ay, guapa mo yo. Sí, sí. Le entendé baite. Ay, noche. هيكون هو اللي عارف Hay unas plantas que pinchan. Vale. Que si tú te caes yo me caigo. Yo. Batzuetan zaila da jakitea talde doazen pertsonak erabiltzaileak edo voluntarioak direla. Hori ibilbidearen zailtasunaren araberako da. Pertsona bakoitza bere trebetasunak eta ahuleziak dituelako. Yo empecé como voluntaria guiando a personas ciegas, pero luego tuve un parón porque me tocó un cáncer. Ahora al volver estoy entre voluntaria y usuaria también porque claro, al principio no es volver con todo, sino vuelves poco a poco, te cuesta, necesitas que alguien te acompañe, entonces pues cambia un poco mi rol a la vuelta del cáncer. Pero feliz de poder volver, era lo que más necesitaba, aunque me dolía volver, volví. Pues soy voluntaria, también yo soy usuaria de Milky y nos da la oportunidad de ir al monte, conocer a gente y pues eso, que gracias a ellos he tenido la oportunidad de quitar el miedo y poder ir al monte. تعلم العمل الجماعي وتعلم مولي الصبر والمثابرة، وثاني شيء حتى ملي كتشوف عندك ناس يكون مثلا فيهم كيمشوا معنا عندهم إعاقة مثلا ولا كيمشوا في كرسي متحرك ولا شي ما يقدروا ساكن يمشوا، كتشوف واحد الفرحة على وجوههم ما حدك تلحق إلى الفوق ديال المونطاني ولا شي، كتحس بواحد الفرحة كيف كتجي من الداخل، فهمت؟ يعني كتلحق بك واحد الدرجة كتفرح تشوف واحد البسمة على وجوه هذوك الأشخاص يعني، فهمت؟ Y no sé, es volver a entrar en contacto con la naturaleza, pero con otros sentidos. No tienes la vista, pero con el olfato, con el sonido, con el tacto, te fijas más en lo que pisas, es vivirlo de diferente manera. He podido volver al monte, es algo que yo creía imposible.
Esto es un tute de alegría compartir con todos vosotros. Eskerrik asko, de corazón. Sois grandes. Sois grandes, bai. Eta handi egiten gaituzue txiki sentitzeko arriskuan gaudenean ere. Beraz, hurrengo abenturar arte. Ez ahaztu hitzordua, Muchas gracias a su voluntariado por ayudarnos a cumplir nuestros sueños. Bueno, yo quería dar las gracias a todos los voluntarios y las voluntarias de Ibilki por hacer posible que las personas con discapacidad podamos seguir cumpliendo retos. Sin vosotros esto no sería posible. Aquí son voluntarios que vienen con todo el cariño a atendernos, personas que trabajan toda la semana y luego encima nos dedican su tiempo para nosotros. Yo no sé cómo dar las gracias, vuelvo a repetir, a esta gran asociación. Y gracias a todos estos voluntarios y voluntarias podemos volver a estar en contacto con la naturaleza y demostrarnos a nosotros mismos que esto es posible. Soy persona con baja visión y bueno, pues para mí encontrar ahí Ibilki y a los voluntariados que lo conformáis es algo muy importante en mi vida, porque me habéis ayudado a alcanzar muchas de mis metas y encontrar a la montaña, que no tengo palabras que puedan expresar mi gratitud. Y todas vosotras fuisteis las primeras que me acogisteis con todo vuestro cariño, me ayudasteis a hacer el camino en la montaña y desde luego no tengo más que palabras de agradecimiento para todas vosotras, que hacéis una labor impresionante, que nos ayudáis mucho y aparte de la ayuda, todo el cariño que nos dais y lo que he aprendido de vuestros países, de las comidas y de todo lo que me habéis ofrecido. Un abrazo enorme y de todo corazón y espero veros pronto.